no veo la pantalla del administrador, pero si no, habilita la grabación sin problema. Bien, bienvenidos a todos. Muchas gracias por su participación. Recién lo estábamos haciendo un saludo medio informal a distintos países, ciudades y demás. Hoy nos toca hacer este webinario junto a SmartFence y organizado por SmartFence, a quien agradezco siempre infinitamente, a todo el personal de SmartFence, primero porque son grandes amigos, porque he tenido el placer de verlos crecer en este desafío recontra importante que están llevando adelante de capacitar usuarios y, como su eslogan dice, de hacer hardening de usuarios. Me ha tocado verlos sufrir, pasar malas, pasar buenas y seguir creciendo junto a amigos y junto a clientes, obviamente. Así que desde mi lado, felicitaciones a todo el equipo de SmartFence por seguir luchándola y por, aparte también por organizar este tipo de eventos gratuitos para todos ustedes. Y por otro lado, obviamente, saludar a toda la gente que se ha ido sumando, si bien, como decíamos por ahí en Twitter cuando estábamos promocionando el webinario, no tenemos demasiado para hacer que estar en nuestra casa. Esto sabemos todas las personas que trabajamos en sistemas, tecnología y en seguridad, que son y seguirán siendo fechas complicadas, así que obviamente es más una broma que otra cosa el tema de que no tenemos nada para hacer, entre comillas. Obviamente tenemos mucho trabajo para hacer. Me presento brevemente. Soy Cristian Borguelo, soy licenciado en sistemas, soy desarrollador, desde muy pequeño fui desarrollador durante muchos años, y desde hace más de 20 años trabajo como especialista en seguridad de la información en distintas áreas, relacionadas obviamente con todo lo que tenga que ver, y en este caso particular cobra mucha relevancia, el tema de continuidad y la forma en que la gente de sistemas, la gente de telecomunicaciones, la gente de IT y obviamente la gente del negocio participa de este tipo de desastres, si bien se podría decir que son desastres naturales, para no asustar, decimos que en realidad son cosas para las cuales deberíamos estar preparados, pero bueno, lamentablemente muchas veces no pasa, y en este tipo de condiciones tenemos que unirnos todos un poco como para tirar todos juntos para el mismo lado. Soy creador y director del sitio seguinfo.com.ar, que pueden entrar, donde hay muchísima información gratuita relacionada con seguridad de la información, y desde hace varios años tengo varias certificaciones en seguridad también. Bien. Primero, un mensaje para todos nosotros, obviamente en los que me incluyo. Creo que es un buen momento como para considerar seriamente las mejores recomendaciones que están dando distintos especialistas en distintos lugares del mundo. Por ahí nosotros en Latinoamérica, como dicen varios, lo venimos corriendo de atrás, por lo tanto eso es una ventaja hoy porque sabemos cuáles son las condiciones que está imponiendo este virus en distintos lugares del mundo, desde China, Italia, España, distintos países de Europa que han estado, y de Asia, que han estado viviendo la crisis, y por lo tanto sabemos lo que nos espera, y también podemos ver quizás con cierto grado de ventaja cuáles son las mejores condiciones para prevenirnos. Y hoy por hoy la mejor recomendación es quedarnos en casa, tratar de acatar ese tipo de mandato, porque si no, lamentablemente sabemos a qué nos tenemos que atender. Y una cosa que quiero recomendar, esto lo vi entre tantas fake news y noticias falsas y basura que está apareciendo en internet, lamentablemente. Ayer, por ejemplo, vi, entre otras cosas que son buenas, vi un TED del año 2015 de Bill Gates, quizás ustedes lo hayan visto también en Twitter, en donde Bill Gates habla de las próximas epidemias, y parece realmente el grado de exactitud con el que cuenta ya en el 2015, hace 5 años,
cuáles iban a ser las próximas epidemias, y aquí nos íbamos a tener que atener los seres humanos en todo el mundo. Realmente lo cuenta con un grado de exactitud, parece que en ese momento ya lo estaba viviendo. Todo esto basado en modelos matemáticos que desde su fundación sin fines de lucro lleva adelante Bill Gates para combatir epidemias y enfermedades en todo el mundo. En ese momento él hablaba del ébola, pero es realmente asusta un poco pensando que estaba hablando hace 5 años del grado de exactitud que define lo que nos estamos viviendo hoy. Así que los invito, es un video de 8 minutos, como todas las charlas de TED, así que los invito a verlo porque realmente da para pensar. Bien, lo primero muchas veces que tendemos, sobre todo los seres humanos, no estamos preparados para vivir en crisis. Si bien hemos ido pasando distintas crisis en el mundo, ya sean naturales o ocasionados por los seres humanos, la realidad es que en general no estamos bien preparados para vivir la crisis. Y si bien es una frase remanida, una frase muy pero muy hecha de que la crisis representan oportunidades, en general no estamos preparados para eso, y esto queda claramente en evidencia en situaciones como las que lamentablemente estamos viviendo ahora, o a veces para los que trabajamos hace mucho tiempo en seguridad de la información, cuando nosotros advertimos a las áreas de negocio y advertimos a las empresas y a nuestros clientes, o a las áreas en las que trabajamos, que puede acercarse una época con un problema, que puede ocurrir una contingencia, que puede haber una crisis, que puede haber algún tipo de incidente natural u ocasionado por el ser humano que genere una contingencia y un problema dentro de la organización. Cuando nosotros vamos con este tipo de noticias alarmantes, entre comillas, en general nos miran como que si somos los paranoicos o somos los únicos que se nos ocurren cosas negativas, y nos ven como esta imagen que estamos viendo en pantalla. Es como que queremos asustar siempre y que no estamos viendo la realidad. El tema es que cuando finalmente termina pasando algo, ocurre algún incidente negativo, la realidad es que nuestra reacción termina siendo esto. Terminamos asustándonos, para bien o para mal, pero nos terminamos asustándonos, y nosotros sabemos que cuando estamos asustados, el ser humano está asustado, o en condiciones de crisis, o en condiciones de estrés, como la que estamos viviendo ahora, lamentablemente no reaccionamos bien. No solemos tomar buenas decisiones. Tomar decisiones en épocas de estrés, obviamente, puede ser también negativo para el negocio y para nuestra vida personal, y por lo tanto, lamentablemente, tenemos que seguir avanzando. Obviamente también esto significa que nuestros negocios, y esto lo estamos viviendo hoy en la economía, tiene que seguir abiertos. Nosotros no podemos pensar hoy que podemos cerrar absolutamente todo. Por ejemplo, lo que está pasando en algunos lugares en donde están cerrando los negocios y la gente no se puede abastecer, o por el contrario, la gente se abastece, pero se abastece de más, por lo tanto tampoco deja el abastecimiento para el resto de las personas. Entonces, el negocio en algunas condiciones tiene que seguir funcionando, y eso también significa que nosotros vamos a seguir cobrando los sueldos, y esto debería estar garantizado de alguna manera. Por lo tanto, evidentemente hay una situación en donde se encuentran dos puntos totalmente distintos. Por un lado, queremos cerrar todo porque nuestra situación de crisis así lo indica, pero por otro lado, nuestros negocios tienen que seguir abiertos, y nuestra vida tiene que seguir funcionando de cierta manera. Entonces tenemos que encontrar en algún momento algún punto de equilibrio entre estas dos situaciones. Entonces aparecen algunos problemas obvios. Primero, como mencionaba recién, el estrés y el pánico. Como decía anteriormente, a veces los que trabajamos en seguridad somos vistos como los extremistas, que lo único que queremos hacer es llevar el pánico, y queremos asustar a todo el mundo. Eso también a veces, y esto seguramente muchos de nosotros lo hemos usado en algún momento, lo usamos como para obtener presupuesto, intentar asustar a alguien como para obtener presupuesto, y a partir de ahí llevar políticas de seguridad a la organización, políticas que son necesarias, que nosotros sabemos, pero que no encontramos otra herramienta para convencer a la alta gerencia que no sea asustarlos, entre comillas, de alguna manera.
Y después aparecen situaciones como la actual, en donde ya obviamente la situación en sí misma no necesita explicación y por lo tanto el negocio empieza a correr diciendo, ¿por qué no pensamos esto antes? ¿Por qué no lo vimos antes? El tema es que probablemente haya habido gente que lo haya visto, por ejemplo, en el TED de Bill Gates que mencionaba anteriormente, evidentemente habla con cierto grado de exactitud de lo que estamos pasando hoy, pero lamentablemente en algunos casos no nos prestaron atención. Por otro lado, algunos otros problemas obvios que aparecen es el ausentismo masivo. Empieza ya sea por decisión de la organización o por decisión propia. Por ejemplo, en mi caso particular, si bien yo trabajo de forma independiente, yo decidí por motus propio aislarme porque creo que personalmente y comunitariamente es la mejor solución. Estoy convencido que esto es así. A mí me ha tocado vivir, como decía antes de iniciar, también lo que fue la gripe A, en una semi-cuarentena en la Ciudad de México, que en ese momento fue un epicentro importante. Por otro lado, empiezan a aparecer personal clave de la organización que se ausenta, ya sea o porque se ha enfermado o porque tiene algún tipo de situación personal o simplemente porque lo decide o porque la organización decide que así debe ser. Este personal clave a veces, obviamente, puede jugar en contra de los intereses de la organización. Por otro lado, hay socios comerciales afectados. Por ejemplo, si nosotros tenemos algún tipo de proveedor que por algún motivo haya sido afectado, obviamente también indirectamente va a afectar nuestro negocio y nuestra continuidad en el negocio. Empiezan a aparecer la paralización del mercado, que esto lo estamos viviendo hoy, no estoy diciendo nada nuevo, en donde distintas bolsas en distintos lugares del mundo y la economía está sufriendo fuertemente el golpe de lo que estamos viviendo. Por otro lado, empieza a aparecer la falta de identificación de fuentes de información contable, confiable, perdón, lo que mencionaba al principio. Empiezan a aparecer cientos o miles de fake news. De hecho, en Argentina, por ejemplo, la semana pasada tuvimos el caso de un boletín oficial que fue modificado y se empezó a promocionar una fake news de este boletín que era falso a través de distintas redes sociales y a través de WhatsApp. Esto generó un caos bastante importante con noticias falsas. Por otro lado, la falta de identificación de recursos y procesos críticos. Acá es donde empieza a aparecer el tema de todo lo que tenga que ver con continuidad del negocio, el análisis de riesgo y el análisis de impacto, que a veces algunas organizaciones probablemente lo hayan hecho, otras lo tengan hecho a medias, y otros generalmente ni siquiera sepan qué significan estas tres siglas que yo escribo allí en pantalla. De esto es muy común, por ejemplo, en las pymes, o lamentablemente también en organismos públicos, en donde no se tiene una constancia real de cuáles son los procesos críticos, no se tienen identificados cuáles son los procesos críticos, y obviamente esto también genera ciertos grados de estrés en la actualidad, porque ahora, en esta situación de crisis, yo me tengo que poner a identificar cuáles son los procesos críticos de negocio. Y vuelvo a lo mismo que mencionaba antes. En general, los seres humanos no actuamos bien bajo condiciones de estrés como las que estamos viviendo. Y empiezan a aparecer opciones válidas. ¿Cuál es la opción válida que aparece hoy? Por ejemplo, el teletrabajo, como justamente el motivo por el cual estamos reunidos hoy. Y obviamente podemos citar situaciones como esta, por ejemplo, la de Google consulta a sus empleados sobre las preferencias de trabajo remoto, tiene la capacidad como para hacerlo, por supuesto. Microsoft hace lo mismo, directamente habilita el trabajo remoto y un montón de sitios de capacitación en línea para sus empleados. Por otro lado, también Amazon hace exactamente lo mismo, habilita el trabajo remoto para sus empleados en distintos lugares del mundo. Cloudflare, un servicio en la nube muy conocido, también empieza a habilitar servicios gratis para sus clientes. En mi caso particular, por ejemplo, que yo soy cliente de Cloudflare, me habilitaron un montón de otros servicios que eran pagos, me los habilitaron durante 30 días para utilizarlos sin ningún tipo de costo. Y después aparecen condiciones como esta, por ejemplo, que podemos tomarlo un poco con humor, y también como una posibilidad de negocio, volviendo a lo que decíamos antes de la frase remanida de que la crisis es una oportunidad. Pornhub, uno de los sitios más conocidos de pornografía en el mundo, habilita servicios premium gratis para Italia y España, aprovechándose obviamente de que estos dos países lamentablemente están viviendo una condición bastante particular en el grado de infecciones.
Y entonces esto lo podemos tomar como humor, pero también lo podemos tomar como una gran oportunidad y una gran visión de negocio. Acá es donde, evidentemente, la gente que lleva adelante el negocio se da cuenta de cómo obtener una nueva oportunidad. Y empiezan a aparecer los beneficios obvios del teletrabajo, pero también empieza a aparecer algo que lo he estado viviendo durante los últimos 15 días, que es el tema de que, así como estas empresas que yo mencionaba al principio, no están preparadas para esto porque su core de negocio justamente es la nube y por supuesto están preparados para el teletrabajo, empiezan a aparecer también todas las organizaciones, como mencionaba anteriormente, aquí en Argentina y seguramente en varios países de Latinoamérica lo están viviendo, las escuelas cerraron. Por lo tanto, se empezó a brindar educación a través de distintas herramientas tecnológicas a nuestros hijos. Y ahí es donde nos empezamos a dar cuenta también que la tecnología desde el punto de vista gubernamental y nuestros maestros no están preparados para esto. Y obviamente tampoco las pymes seguramente están preparados para esto. Entonces empiezan a aparecer beneficios obvios y también empiezan a aparecer problemas que podrían llegar a ser obvios, pero que nunca nos dimos cuenta antes. En algunos de los casos de los beneficios, por ejemplo, empieza a aparecer la seguridad sanitaria del trabajador. Como decíamos, hoy por hoy la mejor recomendación que se está dando es quedarnos en nuestro hogar para cuidarnos nosotros y cuidar a la comunidad. Por otro lado, aparece el ahorro de dinero y el tiempo de traslados, en donde obviamente si nosotros tenemos la posibilidad de trabajar de nuestra casa, estamos ahorrando de alguna manera un montón de recursos propios y desde el Estado. También es un instrumento obvio apto para trabajar y educarse, como decía anteriormente, en el caso de aquí de Argentina, y de muchos países, ya lo he leído en la mayoría de los países, está la opción de trabajar y educarse desde nuestro hogar. Por supuesto también reduce los niveles de estrés. Si yo tengo que salir y tener contacto con un montón de personas, por ejemplo, en un medio de transporte, sin ir más lejos, eso evidentemente aumenta mi nivel de estrés porque pienso continuamente que me puedo llegar a infectar. Y por otro lado también facilita, por supuesto, la continuidad laboral y ayuda de alguna manera a que la economía, como la estamos viendo en este momento, que tiene un montón de problemas, no ser colaborador de esa caída de la economía. Pero, obviamente, así como hay un montón de beneficios, como dice la vieja frase en inglés, algo va a salir mal, shit happens, ¿sí? Sobre todo si empezamos a considerar cosas y soluciones en donde a veces, como decimos en Argentina, es una frase muy conocida en Argentina, lo atamos con alambre. Bueno, en este caso ni siquiera está atado con alambre, está atado con una cinta de plástico. Obviamente, tarde o temprano algo malo va a ocurrir. Y lamentablemente para las personas que trabajamos en seguridad, en general somos las que llevamos las malas noticias o las que somos vistos, como os decía anteriormente, como ave de mal agüero, porque siempre estamos tratando de informar sobre las cosas negativas que pueden llegar a ocurrir y a veces eso también nos juega en contra porque no conseguimos lo que realmente queríamos conseguir. Pero la realidad es que tarde o temprano algo malo va a ocurrir. Aquí tenemos, por ejemplo, un listado de las epidemias del último siglo. Esto no voy a entrar en detalle en esto, por supuesto, porque no es el foco de la charla, pero simplemente como para tener una idea de cómo se han ido incrementando las distintas crisis o las distintas epidemias en los últimos años. Simplemente en el siglo XXI tenemos 6 o 7 epidemias ya que hemos ido pasando, 2002, 2003, etcétera, muchas relacionadas con la gripe o el ébola, como mencionaba anteriormente, que tuvo un foco muy importante en África en el 2014 y 2015, o distintos brotes de cólera, o aquí mismo en Argentina, si bien no es una epidemia, suelen ser en algunos lugares localizados, por ejemplo, tenemos infecciones importantes ahí se me fue el nombre, de dengue, perdón, se me había ido el nombre, de dengue. De hecho, yo vengo de viaje justamente de una zona en donde tiene muchísimos casos de dengue. Entonces,
obviamente nos toca tomar decisiones desde el punto de vista personal y desde el punto de vista del negocio. Desde el punto de vista personal, obviamente cuidarnos a nosotros, cuidar a nuestra familia, y desde el punto de vista del negocio, si somos directivos o si trabajamos en una organización, evidentemente continuamente vamos a tener que estar tomando decisiones de cuáles son los mejores pasos para cuidarnos nosotros, cuidar a nuestros empleados, cuidar nuestra organización y seguir avanzando hasta que por lo menos salgamos de la contingencia o salgamos de la crisis. Y empezamos a tomar decisiones. Y acá las bases, por supuesto, son importantes, que creo que no sería el caso de la imagen, pero bueno. Las bases son importantes. ¿Cuáles son esas bases en las que tenemos que empezar a tomar decisiones y las que tendríamos que haber pensado antes? Obviamente acá no estoy diciendo nada nuevo, para muchos de ustedes deben estar pensando, está bien, es fácil decirlo ahora, que ya estoy con el diario del lunes, y obviamente hay un montón de decisiones que otros la tomaron por mí. Pero esto hay empresas, y esto créanme para el que nunca lo ha tenido que hacer, hay empresas que realmente piensan en esto y por eso existen las áreas de contingencia, por eso existen las áreas y los comités de crisis, por eso existen los Disaster Recovery Plan, y existen un montón de herramientas que son las bases para esto. Entonces tenemos que empezar a evaluar nuestras capacidades. Lo primero es tratar de evaluar cómo vamos a brindar continuidad en el negocio. Y esto es ser proactivos. También sé que es una frase hecha y que resulta fácil decirlo con el diario del lunes, pero esto existe y por supuesto los podemos llegar adelante. Tenemos que pensar antes que el desastre ocurra. Nosotros, vuelvo a lo mismo que decía antes, si a mí se me está prendiendo fuego la casa, es muy difícil tomar una decisión de qué salvar o cuáles son las cosas críticas que necesito salvar o cómo apagar el incendio en ese momento en donde ya está todo prendido fuego. Actuar bajo estrés es muy difícil, por lo tanto, pensar antes, si bien ahora probablemente en el medio del problema sea difícil, porque ya estoy ahora en el problema, pero pensar antes realmente soluciona muchísimos problemas o facilita la toma de decisiones. Las políticas corporativas, esto vamos a hablar un poquito después, la comunicación y la capacitación. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que ser claro, también lo vamos a mencionar después, claro en la forma de comunicar, porque si yo doy lugar a segundas intenciones o a mensajes contradictorios, la realidad es que estoy generando más estrés todavía del que intento solucionar. El perfil de riesgo de la organización. Hay organizaciones en donde no pueden dejar de trabajar. Por ejemplo, hablaba esta semana con un cliente en donde las áreas administrativas, las áreas de telecomunicaciones, sistemas, etcétera, están todas trabajando desde la casa. Pero es una empresa que produce elementos en una fábrica. Entonces lo que me preguntaban, y lógicamente es, ¿cómo voy a hacer para que esas personas que están produciendo dentro de una fábrica teletrabajen? Y obviamente hay soluciones que no aplican. Entonces, tengo que empezar a pensar alternativas, distanciar a la gente, en este caso, por ejemplo, que está recomendado, hacer turnos rotativos, hacerlo trabajar en horarios que normalmente no trabajarían. Entonces, todo ese tipo de cosas no necesariamente lo tengo que solucionar con el teletrabajo y no estamos hablando de algo mágico. Aspectos financieros, por supuesto, la legislación y la regulación aplicable. Sabemos que en este momento, por ejemplo, hay distintas leyes que están empezando a aplicar en distintos países o regulaciones nuevas que están apareciendo cada hora, en donde vamos aprendiendo de la epidemia y por lo tanto la regulación cambia. La capacidad de la organización. No es lo mismo una megacorporación, como estaba mencionando antes, en el caso de Amazon, Google, Microsoft, etcétera, versus una pyme. Una pyme muchas veces, y me ha tocado también en estas semanas, no saben lo que es una VPN. Por lo tanto, ¿cómo voy a planificar algún tipo de solución de teletrabajo si ni siquiera sé cuáles son las soluciones tecnológicas que tengo como para afrontarlas? Los modelos de propiedad. No es lo mismo una empresa que trabaja 100% on-premise versus una compañía que trabaja 100% cloud, como pueden ser las que mencioné anteriormente, como aquellas empresas que aceptan, por ejemplo, trabajar con los dispositivos de los empleados, o aquellas que directamente no lo aceptan porque tienen una política realmente dura que en un momento aplicaba, pero hoy en una contingencia probablemente no aplique. Los componentes a ser incluidos, estos son componentes tecnológicos o también, por supuesto, son recursos humanos. La capacidad de despliegue.
segundo, a ver si me están diciendo algo por el chat. Bien. Aparentemente está todo bien. La capacidad de despliegue, lo que mencionaba anteriormente. Si yo no conozco lo que es una VPN, si no sé lo que es un escritorio remoto, etcétera, ¿cómo voy a desplegar esas soluciones? ¿Cómo lo voy a comunicar a la gente? Lo que está pasando hoy, por ejemplo, con nuestros chicos en las escuelas. Si yo no tengo maestros capacitados, ¿cómo les voy a decir que den clases por internet si no conocen las herramientas? Y lo mismo pasa con los padres o con los mayores de edad. Lo mismo pasa en la organización. ¿Cómo voy a enseñarle a una persona que nunca trabajó remoto, de un día para el otro, decirle tenés que trabajar remoto y tenés que conectarte a una VPN, a un escritorio remoto, y tenés que acceder a estos archivos que están en un servidor en la nube? Si nunca escucharon esos términos, ¿cómo vamos a desplegar esas soluciones? Entonces, tenemos que empezar a dar mensajes claros. En este caso, obviamente me parece que no se cumple el tema del mensaje claro. Acá hay un problema de marketing bastante importante, en donde brindar los mensajes claros es fundamental en épocas de crisis. Nosotros no podemos combatir una crisis o no podemos salir a luchar en un momento de contingencia si no brindamos mensajes claros. Y obviamente también elegir apropiadamente el interlocutor. Entonces, primero tenemos que identificar el equipo, identificar cuál va a ser el plan de respuesta para, en el caso de crisis, pandemias, etcétera, cuáles van a ser los planes de respuesta que vamos a brindar. Tenemos que tener, obviamente, también a la gente capacitada y a los posibles suplentes capacitados, porque vuelvo a lo mismo. Lamentablemente algo malo puede llegar a ocurrir con el equipo original que había planificado y quizás ese equipo, luego de equipo de gente, no está disponible por distintos motivos. Entonces, tenemos que también elegir a los suplentes capacitados para llevar adelante ese plan. Crear un plan de comunicación, justamente lo que mencionaba anteriormente, referido a los mensajes claros. Explicar claramente cuáles van a ser los servicios brindados, ya sea en telecomunicaciones o en cualquier otro tipo de servicio. Conocer los centros y fuentes de datos oficiales. Esto es fundamental y en las últimas horas se ha vuelto crítico en distintos países. Si yo no tengo datos oficiales y no tengo datos confiables, obviamente, y si tengo muchas fuentes de fake news, de noticias falsas, obviamente tomar decisiones en base a eso es muy difícil. Ejemplo de esto es lo que mencionaba anteriormente en Argentina, lo que sucedió con el boletín oficial, en donde se decían que todas las escuelas y los supermercados iban a estar cerrados. Esos datos eran falsos y, por lo tanto, tomar decisiones sobre eso se vuelve extremadamente complejo. Crear políticas de emergencia que se adelanten a las políticas normales. Esto, que lo diga ahora, lamentablemente no sirve de nada. Vuelvo a decir, estoy hablando con el diario del lunes, pero estas políticas de emergencia, los planes de concientización, los planes de contingencia y de planes de continuidad deberían haberse escrito en una época en donde no estaba en crisis. ¿Cómo voy a cobrar? ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a destinar recursos de la organización? ¿A quién voy a suspender o a quién no? ¿Cuáles van a ser los procesos de comunicación? ¿Cuáles van a ser los paliativos que voy a llegar a tomar? ¿Cómo seguir trabajando y seguir manteniendo a toda la gente que depende de mí dentro de la organización en esta época de emergencia? Por otro lado, voy a tener que ofrecer algún tipo gradual de respuesta relacionado con las alertas. Si es por ejemplo, lo que decía antes, nosotros ahora, si bien en China apareció en diciembre y en enero y sufrieron las consecuencias, por suerte ayer se comunicó que fue el primer día sin infecciones locales en China, lo cual también es muy positivo, un mensaje alentador. Tengo que ir gradualmente tomando decisiones en base a las alertas que van apareciendo. Consideraciones de viajes, suministros, los cuidados en casa, lo que mencionaba anteriormente, ejercicios y, fundamental, los test de los planes. Yo no puedo confiar que un plan que estoy haciendo en este momento va a funcionar el 100% de las veces. Lo voy a tener que testear, es la única manera. Y acá el ejemplo obvio que siempre menciono es cuando se hacen el tema de los test, las pruebas para los incendios. En ese caso, en general, las buenas prácticas internacionales recomiendan que se haga una prueba cada 3, 6 o 6 meses, se haga una prueba para ver si estamos preparados para enfrentar un incendio dentro de la organización. Acá es lo mismo, lo único que tenemos que hacer es cambiar la palabra fuego por cualquier otro tipo de desastre o de problema que tenga dentro de la organización.
Por otro lado, algo que no es menor y que ya me ha pasado durante esta semana, de hecho por eso lo puse, las áreas de legales, así como las áreas tecnológicas, tienen que estar involucradas y sabemos que tienen que estar involucradas. Las áreas de legales y las áreas de recursos humanos tienen que también estar involucrados. Esta semana, por ejemplo, me apareció una empresa en realidad que tuvo problemas con sus empleados que no querían ir a trabajar, lo cual había tomado una decisión ciertas personas dentro de la organización, y desde la organización los querían obligar. Entonces, aquí tenemos un tema evidentemente de recursos humanos y un tema evidentemente legal. Los empleados pueden trabajar de forma remota, temporal o permanentemente, pero debería haber un acuerdo previo entre las partes. Y acá no estoy diciendo de obligar a alguien o yo tomar la decisión unilateral de no ir a trabajar. Debería haber un acuerdo consensuado entre las partes, porque obviamente no estamos en una situación normal, estamos ante una excepción y por lo tanto debemos considerarlo. Este contrato debería describir, o sea, los contratos de recursos humanos deberían incluir claramente las responsabilidades de los empleados remotos, por ejemplo, no es lo mismo tener un empleado remoto que no tenerlo. Debe haber aceptación fehaciente de la empresa y desde el trabajador, y como decía, las áreas involucradas en estos casos, y esto seguramente, probablemente no haya ningún abogado, o probablemente no haya nadie de recursos humanos en este webinario, porque no era el objetivo. Las áreas de seguridad probablemente sí estén involucradas, y las áreas de TI sí estén involucradas, pero es un buen momento de hablar con ellos y de acercarnos a las áreas de legal y recursos humanos y tratar este tema, porque obviamente tienen que estar involucrados. Y tenemos que empezar a administrar el riesgo. En este caso, evidentemente tenemos un problema de diseño importante en este edificio. Alguien evidentemente no estaba muy despierto como para poner una puerta allí, pero tenemos que empezar a administrar el riesgo. Y esto, que en las organizaciones grandes o las corporaciones seguramente es algo que si alguien de ustedes trabaja en este tipo de organizaciones, debe estar pensando, obviamente Cristian no está diciendo nada nuevo, y por supuesto no esperen que diga nada nuevo. Tenemos que administrar el riesgo y empezar a ver de qué manera nuestros empleados pueden trabajar desde su casa, ya yéndonos a la parte un poco más técnica ahora. Obviamente podemos tener riesgo bajo, en donde cada usuario dispone de una máquina virtual, por ejemplo, dentro de la organización, y el usuario dispone de algún tipo de cliente ligero, o una máquina boba, como se le llama generalmente, en donde nosotros nos vamos a conectar a esa máquina virtual que tenemos dentro de la organización, en un contexto totalmente aislado, donde nuestra máquina, nuestra terminal, no va a tener ningún tipo de contacto con el equipo y el servidor de la organización. Por lo tanto, evidentemente aquí el riesgo para la organización es bajo. Obviamente, aquí también después vamos a ver que hay soluciones que aplican y no aplican de acuerdo al contexto de la organización. Luego ya nos vamos a un riesgo medio, en donde el acceso se hace a través de algún tipo de escritorio remoto o una VPN, a través del propio equipo del usuario. El mismo equipo que el usuario utiliza en su casa para navegar en Facebook y que utilizan sus hijos para jugar, lo utiliza para acceder a la red de la organización. Obviamente esto representa un riesgo mayor al anterior, porque este equipo puede estar infectado, puede no tener los parches, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la organización se enfrenta a un riesgo mayor. Y luego vamos a tener un riesgo alto, en donde directamente el usuario se conecta a la organización a través de sus propios equipos, ya sea PC o el teléfono celular, y directamente, sin ningún tipo ni de VPN ni nada por el estilo, se conecta a un escritorio remoto, por ejemplo, y trabaja desde su propio equipo, sin ninguna VPN, etc. No hay ningún tipo de nivel de seguridad ofrecido por su computadora y tampoco por la organización. Por lo tanto, el riesgo para la organización representa un riesgo mayor. Segundo. Ahí van dejando preguntas, no hay ningún problema. Yo al final voy a tomar 5 minutitos aproximadamente para ir respondiendo las preguntas que vayan apareciendo. Y aquí aparecen los temas de conectividad. ¿Cómo hacemos para conectarnos a la organización teniendo en vista los 3 niveles de riesgo que mencioné anteriormente? Una conectividad bien brindada, en donde el riesgo para la organización sea bajo, o una conectividad que de alguna forma
solvente los problemas de usabilidad y que dejen a la persona trabajar normalmente, pero obviamente esto va a representar un riesgo mayor, como decía anteriormente, para la organización. Entonces, acá tenemos, esto está sacado de una publicación especial del NIST, que voy a dejarlo al final para que lo tengan, la publicación especial 800-46, que recomiendo fuertemente que lo lean, sobre todo en estas etapas. Este gráfico muestra cómo, por ejemplo, yo me puedo conectar, el teletrabajador se puede conectar a los servers de la organización, que están aquí a la derecha, a través de distintos portales. Estos portales pueden ser ofrecidos por la organización, pueden ser un sistema en la nube, pueden ser algún tipo de dispositivo de networking, después voy a mencionar algunos, que me permiten conectarme a la organización, y la realidad es que cuanto más difuminado esté el perímetro ese que aparece en el medio, mayor va a ser el riesgo, porque si yo no tengo perímetro, no tengo ningún tipo de portal en donde se controle la seguridad del usuario y del dispositivo con el cual se conecta el usuario, mayor va a ser el nivel de riesgo que voy a enfrentar. Ejemplo de esto es, si yo me estoy conectando a través simplemente de la red a un escritorio remoto que está publicado en internet sin ningún nivel de seguridad, mi equipo no fue verificado, ni siquiera tiene antivirus, y me conecto a ese equipo remoto en la organización, probablemente el riesgo de infección dentro de la red, un ransomware, por ejemplo, cobra muchísima relevancia. Entonces, cuanto más marcado tenga el perímetro, en este caso, o directamente lleve todo ese perímetro a la nube, seguramente el nivel de seguridad va a ser mayor. Cuanto más difuminado lo tenga, o directamente, si no está ese control, ese nivel de control en el medio, entre el equipo del trabajador y en los servidores, obviamente el riesgo va a ser mayor. Bien, hablando del menor riesgo al mayor riesgo, vamos a empezar entonces con los escritorios virtuales, en donde estos ofrecen ahí, en general yo trato de no hablar de marcas y no hablar de ningún tipo de dispositivo en particular, pero en este caso es inevitable porque tengo que dar algún tipo de ejemplo. Entonces, los escritorios virtuales en este caso lo que hacen es desplegar soluciones de acceso remoto a las redes, de forma tal que se arma un espacio virtual, que esto puede estar en la nube o puede estar dentro de los propios servidores de la organización, y a través de distintas aplicaciones que se le brindan al usuario final, voy a poder acceder a estos escritorios remotos. ¿Cuál es la particularidad que tienen estos escritorios remotos? Que pueden ser temporales, es decir, yo entro al equipo, trabajo en ese escritorio remoto que no tiene ningún tipo de conectividad con el resto de la organización, y cuando me desconecto, ese escritorio remoto desaparece, es totalmente temporal. O puede ser un escritorio remoto, fijo, en donde yo entro, trabajo, cierro la conexión y entro mañana y sigo trabajando en el estado anterior en el que estaba. Por lo tanto, estos espacios virtuales me brindan un nivel de seguridad y de aislamiento muy pero muy fuerte con respecto al resto de la organización. Acá tenemos algunos ejemplos, VMware Horizon, Citrix, que por ahí es la solución más conocida de todos, Workspace, etc. Son soluciones de este tipo. Obviamente, este tipo de soluciones están pensadas para este tipo de teletrabajadores y no se implementan de un día para el otro. Obviamente, suelen ser un poco más costosas, es cierto, el nivel de riesgo, de impacto de implementación es más alto, no se implementan de un día para el otro, como decía anteriormente, pero ofrecen un montón de alternativas de seguridad. Por ejemplo, los de múltiples factores de autenticación, MFA como figura ahí, o doble factor de autenticación, en donde cada vez que el usuario se va a conectar, por ejemplo, tiene que ingresar algún usuario y contraseña, por supuesto, tiene que ingresar algún tipo de token, se llega a algún tipo de verificación adicional al teléfono celular, tiene que ingresar algún número que le llega por correo electrónico, etc. Por lo tanto, se asegura con cierto grado de eficacia que el usuario es realmente el que se está conectando. Y por otro lado, ofrecen una trazabilidad extremadamente detallada de lo que va haciendo el usuario dentro de su escritorio remoto, porque como ese escritorio, como dije, es un entorno virtual totalmente aislado, es fácilmente traqueable todo lo que está haciendo y ejecutando el usuario. Ofrece un nivel de trazabilidad extremadamente alto y de visualización de lo que hace el usuario.
Por otro lado, se transmiten sistemas corporativos a cualquier equipo remoto, es decir, yo voy a poder tener acá, con los controles de acceso apropiados, voy a poder tener acceso a servidores, a equipos particulares del usuario, a equipos virtualizados, como decía antes, que son temporales, y lo que se busca es aislar totalmente la plataforma donde accede el usuario de la red corporativa, de forma tal que no importa con qué nivel de seguridad esté el equipo final del usuario, su computadora personal, por más que esté llena de virus, por ejemplo, por decir algo, toda infectada, esa infección difícilmente llegue a la red corporativa. Por otro lado, tenemos una solución intermedia, quizás particularmente la que yo suelo recomendar más cuando la organización, por ejemplo, no es una mega organización o que no tiene los recursos para invertir en soluciones de escritorios virtuales, como decía anteriormente, tenemos soluciones intermedias. Todas estas soluciones, en mayor o menor medida, son conocidas por las grandes empresas y también por las pymes. Obviamente por ahí las pymes son más reticentes a implementar este tipo de soluciones, pero la realidad es que en general son soluciones relativamente fáciles de implementar, no son tan costosas como las anteriores, no requieren tanto conocimiento como la anterior y no requiere tanto nivel de infraestructura como las anteriores. En este caso, son VPNs, conexiones HTTPS o SSH o RDP, en la última instancia es lo último que recomiendo, pero de última es lo que tenemos en una condición de crisis, un escritorio remoto. Se extiende el perímetro de la organización, es decir, hay mayor conectividad. Yo lo que voy a hacer es brindarle algún tipo de cliente o de aplicación al usuario para que se conecte a su propio equipo o a un servidor o a una parte de la red de la organización, de forma tal que lo que estoy haciendo es extendiendo el perímetro desde mi red hacia la red del usuario. ¿Qué significa esto? Que si en su casa él tiene una red Wi-Fi que hay 5 computadoras y 5 teléfonos celulares y uno de ellos está infectado, probablemente, no quiere decir que sea así siempre, pero de alguna forma voy a llegar a la red corporativa y puedo tener contacto con alguno de los elementos de la red corporativa y causar algún daño. Por lo tanto, el riesgo obviamente es mayor que en el caso anterior. Por otro lado, los equipos de los clientes se configuran para utilizar Internet como medio de acceso a los servicios corporativos, lo que decía anteriormente. Voy a tener distintas soluciones. En el caso de VPN voy a tener distintas empresas que ofrecen este tipo de servicios, o lo puedo hacer directamente a través de software libre como OpenVPN. Voy a tener aplicaciones de terceros, como las que menciono allí, o directamente el browser. En algunos casos particulares, directamente con el navegador es suficiente para que el usuario tenga acceso a algunos recursos particulares de la organización. Y vuelve a ser importante el tema de validar la identidad del cliente y los requisitos de conexión y la seguridad del cliente. En algunos casos puedo, por ejemplo, hacer que se evalúe la seguridad del cliente remoto antes de que ese cliente se conecte a la red de la organización. Y finalmente, tenemos el correo electrónico y la mensajería. En este caso se aumenta considerablemente el riesgo de ataques de ingeniería social. Por eso también la importancia de soluciones como SmartSense, por ejemplo, en donde se planifica previamente con la organización estos tipos de ataques y puedo llegar a conocer qué tan vulnerable soy o qué tan riesgo estoy enfrentando. Se pierde conectividad con otros recursos corporativos, porque en este caso solamente tengo correo electrónico y mensajería, y por supuesto aumento el riesgo de difusión de información sensible, el famoso la contraseña te la envío por chat. Acá es lo mismo, empiezo a enviar un montón de información a través de mensajería instantánea, servicios no validados de la organización, por ejemplo WhatsApp, en donde estoy difundiendo información sensible de la organización. Y por supuesto, se recomienda el cifrado en todas sus puntas. HTTPS, en el caso de que esté enviando algún tipo de correo o mensajería, y en el caso de brindarle un elemento, una computadora al usuario, el disco tiene que estar cifrado, y eso es sumamente importante. ¿Qué significa esto? Que la computadora, el elemento o el teléfono que yo le estoy brindando al usuario, tiene que estar protegido desde el momento en que sale desde el área de tecnología. Disco cifrado, en el caso del teléfono celular debería estar cifrado también, etc. Es el escenario más simple, es el escenario más barato y obviamente también, por supuesto, representa mayor nivel de riesgo.
Aquí tenemos algunos casos de ingeniería social de la última semana, seguramente los deben haber visto. Ahí muestro el enlace porque este sitio ya fue dado de baja. Era un sitio falso, supuestamente con un mapa de las nuevas infecciones de coronavirus, pero que era falso. Lo que hacía era intentar infectar al usuario con un troyano. Acá tenemos algunos otros, en donde nos envían correo electrónico para bajarnos un documento, o en este caso abrir un enlace, en donde supuestamente ofrecían información sobre coronavirus. Aquí hay otro que simula venir del CDC internacional, en donde nos decían que teníamos que hacer una donación a una dirección de Bitcoins, y nos daban ahí la dirección. Obviamente esto era una estafa, por supuesto. Y acá tenemos un caso más local, esto fue en Chile, la semana pasada, en donde llega una supuesta información de un banco relacionado con nuestra cuenta y con un problema en la transferencia por el tema del coronavirus, y el enlace al estado de cuenta en realidad era un caso de phishing, en donde nos intentaban robar el usuario y la contraseña. Por lo tanto, todo lo que es correo electrónico, si no capacitamos adecuadamente y donde no jardinizamos al usuario, justamente vamos a tener algún tipo de inconveniente. Esto nos lleva al próximo paso, el control de acceso, ¿sí? Es sumamente importante el tema de controlar adecuadamente quién entra a qué y dónde. En este caso, evidentemente, nuestra imagen no representa ese control de acceso de forma apropiada, pero ¿qué estamos hablando cuando hablamos de control de acceso? Los factores de autenticación múltiple, como mencionaba anteriormente. Son mecanismos de protección que ayudan muchísimo, realmente yo lo reconozco, hoy, siempre lo recomiendo. Para mí hoy ya no son una opción el tema del doble factor de autenticación, ya sea por software o por hardware, en donde vamos a tratar de garantizar que más allá de que el usuario tiene su usuario y su contraseña, conoce su usuario y su contraseña, utiliza un método de autenticación adicional, por ejemplo un SMS, por ejemplo un correo electrónico, por ejemplo un token, ya sea, como digo, por hardware o por software, en donde de alguna manera pueda verificar adecuadamente qué es quien dice ser. Ejemplos de esto, por ejemplo, biometría, por supuesto, algún tipo de PIN o de TOTP, de token, que llega a través del teléfono celular, un social login, un push notification, por ejemplo, como tiene el caso de Google o que tiene el caso de iPhone, un QR que tengamos que leer adicionalmente para acceder. Vuelvo a repetir, para mí esto hoy no es opcional, y no tiene nada que ver que estemos pasando por una crisis. Para mí los dobles factores de autenticación son fundamentales desde por lo menos hace 5 años atrás. Y el siguiente tema es el cifrado, el backup y el borrado seguro, que en algunos casos ya lo mencioné. Primero, cifrar todos los datos en los dispositivos de teletrabajo. Si yo le estoy brindando, en el caso de que se lo esté brindando desde la organización, estoy diciendo, le estoy brindando una herramienta a la persona que va a teletrabajar, tengo que hacer que esa herramienta sea segura por defecto desde el momento en que sale desde la organización. Esto es, cifrar absolutamente todos los datos. Eso técnicamente es muy poco costoso. Al usuario no va a haber ninguna diferencia, porque la realidad es que cuando el usuario se termine de loguear o cuando prenda su computadora o su dispositivo, el dispositivo va a funcionar normalmente o el sistema operativo va a funcionar normalmente, por lo tanto no va a notar ninguna diferencia. Para aquellos que nunca lo hayan implementado, lo único que les pido es pierdan el miedo a este tipo de soluciones. Son soluciones extremadamente útiles y muy baratas, incluso gratis. De hecho, yo tengo todos mis dispositivos con soluciones gratuitas sin ningún tipo de inconveniente. La protección de archivos y red también requiere el uso de mecanismos de autenticación seguro, lo que hablábamos anteriormente del doble factor de autenticación. Backup de los medios corporativos. Ya a esta altura, año 2020, me da vergüenza recomendar que las organizaciones tienen que hacer backup, pero sin embargo, hasta el día de hoy, seguimos viendo que las organizaciones no tienen backup. ¿Y cuál es la muestra de esto? El ransomware, en donde nos infectan nuestros dispositivos, nos encriptan toda la información y a partir de ahí, como no tenemos backup, no podemos trabajar. Y obviamente en una época de crisis, y sumando a que los delincuentes están aprovechando, como veíamos los correos electrónicos anteriormente, están aprovechando la situación para incrementar sus ganancias, no tener backup hoy realmente es un problema grave. Borrar y destruir los datos de la organización cuando ya no sean necesarios. Ejemplo, si un teléfono, vamos a suponer, salimos de la crisis, espero que muy pronto, y los teletrabajadores devuelven sus dispositivos, devuelven sus teléfonos, sus computadoras, esas computadoras y esos discos de información debería ser destruida para que no haya información dando vuelta
dentro de la organización o fuera de la organización sin ningún tipo de protección. Y se debe disponer, obviamente, como lo mencioné al principio, de una política que describa todo esto. Y si hay una violación, en esa política también debería estar descrita. Acá tenemos un ejemplo como para cerrar de algo que estuvimos trabajando con algunas organizaciones en los últimos días, por ejemplo, qué debería habilitarse o qué no debería habilitarse de acuerdo al tipo de información que yo tengo dentro de la organización. En este caso lo único que remarqué 4 o 5 nada más para que sea claro, los datos personales, por ejemplo. Si el usuario está dentro de la oficina, debería acceder. Son datos personales propios, por supuesto, del empleado. Si está dentro de la oficina, debería acceder. Pero si está teletrabajando o tiene un dispositivo o es un tercero totalmente ajeno a la oficina, no debería acceder bajo ningún punto de vista. Los sistemas financieros. En los sistemas financieros, voy a ir marcando acá, en los sistemas financieros puede acceder alguien que está en la oficina o que está teletrabajando, pero no el resto de las personas. En el caso de propiedad intelectual, idem, lo mismo. En el caso del correo podrían acceder todos, excepto un tercero ajeno, obviamente, esto se cae de maduro, no debería acceder al correo corporativo. Y en el caso de los calendarios compartidos, por ejemplo, en donde prácticamente en muchos casos es información pública, depende de la persona también, obviamente depende del contexto, pero por ejemplo, yo puedo compartir los calendarios para que ustedes sepan si yo la semana que viene voy a estar ocupado o no y planificar una reunión conmigo, por decir algo. Entonces acá tenemos distintos escenarios de distintos tipos de aplicación y distintos tipos de trabajadores o distintos ambientes en donde yo puedo trabajar. Esto, lo único que tengo que hacer acá es agregarle distintos tipos de aplicaciones y ir decidiendo para cada caso si una persona o ese tipo de aplicación puede ser accedida o no por terceros, por propios o por teletrabajadores o por personas que solamente están en el contexto de la organización internamente. Entonces, esto es simplemente un ejemplo de cómo se puede llegar a planificar distintos tipos de acceso de acuerdo a el tipo de trabajo y el tipo de aplicación y el tipo de empleado que tenga. Bien, para finalizar, y después me voy a la parte de preguntas, algunas recomendaciones generales. Obviamente para aquellos que ya estén acostumbrados a trabajar con este tipo de cosas, se han dado cuenta de que no voy a descubrir la pólvora, ni mucho menos. Acá hay muchísimas cosas de las que lo único que estoy haciendo es un reconto de recomendaciones generales que han ido apareciendo, o que han estado escritas durante muchísimo tiempo en distintas políticas y documentos. Primero, y haciendo un poco de referencia a los 10 mandamientos que mencionaba al principio, que tiene el nombre de la charla. Obviamente acá no, la idea es no hacer nada profético ni nada por el estilo, simplemente son recomendaciones generales. Primero, las comunicaciones tienen que ser transparentes con los empleados, con los clientes y los proveedores. No importa lo que decidamos o en qué condiciones lo estemos decidiendo, lo que tenemos que hacer es comunicar apropiadamente a las personas que estén en nuestro contexto corporativo dentro de la organización o fuera de la organización en el caso que sean clientes o proveedores. Habilitar canales de comunicación mediante Internet. Esto se ha visto en las últimas semanas, que han aparecido decenas, cientos, miles de distintos canales de comunicación oficiales o extraoficiales, en donde nosotros podemos comunicar con los miembros de la organización o con terceros. Actualizar el listado de recursos humanos que pueden acceder remotamente. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando todo esto se termine y empezamos a volver a una curva de trabajo normal, la realidad es que tenemos que empezar obviamente, no necesariamente todos los que están teletrabajando ahora van a seguir teletrabajando después. Por lo tanto, si no tenemos un listado apropiado de recursos humanos con este tipo de condiciones, difícilmente después vamos a poder volver a condiciones normales rápidamente. Prepararse para el uso masivo. Por ejemplo, en este caso están apareciendo, de hecho he tenido problemas ya con distintos clientes, en donde el uso masivo de los recursos del teletrabajador empezaron a generar cuellos de botellas dentro de la organización, por temas de ancho de banda. Me pasó, por ejemplo, sin ir más lejos, la semana pasada, una VPN que se habilitó a los empleados y los empleados empezaron a ver Netflix a través de la VPN de la organización. Eso que generó, por supuesto, un cuello de botella y una denegación de servicio por el ancho de banda al resto de los empleados. Esto que parece sencillo de solucionar, en general son problemas que nos vamos a ir encontrando en el día a día.
Alerta sobre phishing y ataques dirigidos a los teletrabajadores, algo en lo que SmartFence es especialista y que recomiendo fuertemente que miren sus soluciones. Alertar sobre este tipo de cosas a los usuarios, capacitarlos sobre esto, quizás ahora no es el momento apropiado para capacitarlos, pero sí deberían estar capacitados. Y por supuesto, estar alertados que van a recibir correos electrónicos, que van a intentar infectarlos, que van a intentar robar información de la organización, que van a intentar robar datos personales. Lo sexto, implementar doble factor de autenticación. Como decía, ya para mí no es una opción, esto es una opinión absolutamente personal, pero sinceramente lo pienso, no es una opción estar evaluando si tengo que aprobar o no un múltiple factor de autenticación, lo tengo que hacer. Actualizar servicios de escritorio remoto, VPN, dispositivos de red, sistemas operativos, aplicaciones relacionadas. ¿A qué me refiero con actualizar? A aplicar los parches, ni más ni menos. Ejemplo de esto, en noviembre del año pasado apareció una vulnerabilidad crítica para uno de los dispositivos, una de las marcas que yo mencioné hoy. Esta vulnerabilidad fue crítica, pero no está solucionada, se solucionó en noviembre, pero el día de hoy las empresas, sus clientes, no instalaron las actualizaciones. ¿Qué sucedió? Cuando se empiezan a activar VPNs sobre ese dispositivo, el dispositivo, como es vulnerable, da acceso a terceros. Por lo tanto, es fundamental el tema del manejo y las actualizaciones y los parches. Aumentar las tareas de monitoreo. Obviamente, voy a tener más accesos, voy a tener más personas, más recursos consumidos desde afuera, por lo tanto, las tareas de monitoreo son esenciales, porque voy a poder monitorear lo que está haciendo mi personal, por ejemplo, navegando Netflix, o escuchando radio a través de la VPN de la red, o voy a poder controlar si hay un acceso no autorizado de un tercero, o un intento de acceso no autorizado de un tercero a mi red corporativa. Y obviamente todo lo que tenga que ver con actividades de recuperación y respuesta a incidentes también lo tengo que estar monitoreando, porque si a mí se me cayó la red por algo en particular, ejemplo, el consumo de recursos, como decía anteriormente, me tengo que dar cuenta rápidamente, porque si no el resto de los usuarios que están legalmente conectados no pueden trabajar. Revisar los registros de auditoría y las conexiones remotas, idem a lo que decía anteriormente, tengo que estar controlando continuamente quiénes se conectan, bajo qué condiciones, por qué se conectan, porque puede aparecer gente que no necesariamente tiene que estar conectada y se conecta igual, a dónde y a qué recursos están consumiendo. Y finalmente, restringir los accesos a unidades y equipos remotos inseguros. Yo no puedo estar dejando, por ejemplo, un USB, que el usuario conecte el USB y desde ese USB utilice acceso de la organización, porque quizás ese USB está infectado, no tiene ningún tipo de control, por lo tanto tengo que empezar a restringir accesos a los lugares que cada usuario tiene que trabajar. Muchos de ustedes podrán estar pensando, es re fácil decirlo, difícil implementarlo. Obviamente, no estoy diciendo que esto se haga de un día para el otro. Estamos, como dije al principio, estamos en una condición de estrés, es difícil pensar en todo esto y trabajar en todo esto, pero bueno, tenemos que tratar de adecuarnos a las condiciones e ir mejorando a medida que podamos. Por eso era la idea también de este webinario, tratar de bajar en una hora lo más a tierra posible cuáles serían las recomendaciones más reales. Obviamente hay millones de otras que dejé afuera porque quizás sean totalmente inapropiadas para el momento actual o no sea el momento de pensarlo. Pero por lo menos que los 5, 10, 15 puntos fundamentales le ayude a bajarlo a tierra en algunos casos. Las fuentes en las que me basé para este webinario, por supuesto, son todas abiertas y gratuitas. En el caso del CCN de España, publicó un documento bastante interesante sobre una política de acceso remoto que recomiendo leer. Y luego, 4 documentos más, 2 guías especiales de NIST, que como ustedes saben, publica cada cierto tiempo, o continuamente en realidad, publica documentos relacionados a distintas tecnologías y a distintas soluciones y a distintas políticas. En este caso yo tomé 2 que han estado circulando muchísimo en distintos grupos en el último tiempo. Son la 800-46 y la 800-114, dan excelentes recomendaciones, guías, templates y buenas prácticas para todo lo que yo fui mencionando anteriormente. Y finalmente, 2 templates
de políticas de trabajo remoto. Una publicado por Workable, y la otra publicada por el SANS. Son básicamente templates de documentos muy cortitos, de 4 o 5 hojas, en donde nos van diciendo cuáles son las políticas adecuadas que tendríamos que tener implementadas dentro de nuestra organización. Obviamente, si ustedes ya lo tienen, no hay nada, no es un buen momento para verificarlo, pero si no lo tienen, es un buen momento como para iniciar una política de trabajo remoto, y esos son 2 templates muy útiles. Bien, de mi lado, nada más. Muchísimas gracias. Obviamente ahora voy a ir leyendo las preguntas. Lo pueden ir dejando ahí en el área de preguntas o en el área de chat. Una vez más, mientras tanto estoy leyendo las preguntas, aprovecho para agradecer a todo el equipo de SmartSense por organizar este tipo de eventos, y agradecerles a todos ustedes, obviamente, también por el tiempo. Voy a ir leyendo algunas de las preguntas y en el chat a medida que vayan apareciendo. Para caso de RP, que la aplicación de seguridad... Estoy leyendo, perdón, en voz alta. Caso de RP, que la aplicación de seguridad gratuita... Diógenes, estoy leyendo tu pregunta, pero perdón, no la entendí. Si la puedes aclarar un poquito más, te agradezco. Bien, con respecto a la grabación del webinario, varios los están pidiendo. Después esto, SmartSense se va a encargar de hacerlo llegar en el caso de que alguien la necesite, o la quiera para algo, o haya sido útil para algo, la van a tener publicada, no hay ningún tipo de problema. Bien, Agustín me pregunta por el tema de monitoreo de tráfico y las conexiones de VPN. En este caso, obviamente va a depender mucho del tipo de soluciones que tenga implementado. No es lo mismo una solución en donde lo único que te permite es abrir un túnel y no puedes verificar nada, versus soluciones corporativas, o en algunos casos abiertas también, que te permita monitorear el tráfico de red y de cada una de las conexiones. En general, la mejor recomendación que te puedo dar ahí, porque depende mucho del fabricante y del vendor, es que te contactes con tu vendor o con la solución que tengas, o leas el manual en el caso de que sean soluciones abiertas, en donde en general siempre la mayoría de las soluciones te va a brindar algún tipo de posibilidad para verificar y monitorear este tráfico y las conexiones, para ver obviamente quién se está conectando, cuánto tiempo. La mayoría de las conexiones VPN y configuraciones te va a permitir, por ejemplo, habilitar un horario determinado. Un segundo, voy a poner las URLs atrás para que las puedan ver, mientras tanto. Te van a permitir, por ejemplo, decir a qué hora se puede conectar el usuario, a qué hora le cortás la conexión, por ejemplo, que trabaje 9-18 y fuera de ese horario no se conecte. Por lo tanto, tienes muchas opciones de acuerdo al tipo de solución que tengas. Sí, la grabación va a estar disponible, gracias a todos los que... ¿Qué aplicación uso para cifrar? Yo en mi caso particular uso una solución open source, se llama VeraCrypt. Es recontra hiper conocida, VeraCrypt, así como suena, con B corta, con B baja. Pueden acceder, es una solución personal, no es una solución corporativa. En el caso de soluciones corporativas, obviamente, ya nos tenemos que ir a algún tipo de vendor. Windows obviamente tiene su propia solución también, pero hay muchísimas en el mercado y la mayoría de ellas son muy, pero muy efectivas y eficientes. Voy a seguir leyendo mientras tanto. Un segundito que no doy abasto en el... A ver, Cristian. Sí, te iba a decir exactamente, David, anda Sí, ayudándome de última. yo estuve copiando algunas preguntas. Les pido que, bueno, dejen de escribir por un tiempo preguntas, así no nos vamos como organizando, porque pasaron algunas bastante rápido. Por ejemplo, bueno, ahí te paso una de Ismael Lofedo, que pregunta los niveles de riesgo, no sé si lo estás leyendo ahí en el chat. No llegué todavía. Sí, decímela igual de todos modos. Sí, dice Gracias a Cristian, todos por los saludos y demás, muchísimas lo que gracias. consulta Ismael es si
cada uno de los niveles de riesgo y conectividad exige distinta carga de trabajo de las áreas de sistemas. ¿Qué nivel de esfuerzo exige cada uno de estos niveles de acceso? Sí, es una muy buena pregunta, extremadamente compleja de contestar. Sí, como decía antes, en los tres casos, en los niveles de riesgo, obviamente hay relacionado un tiempo importante de implementación en cada uno de ellos. Siempre cuando esto no voy a decir nada nuevo, es algo recontra obvio que siempre digo, si yo estoy incrementando la usabilidad, estoy bajando la seguridad y viceversa. En el caso de los escritorios remotos y demás, tienen un grado importante de carga en las áreas de tecnología, sobre todo en la parte de implementación y control posterior, porque tengo que monitorear esto también, como mencionaba antes, por lo tanto voy a tener una carga importante. El tema es que esa carga importante que yo le estoy dando a tecnología y agregando niveles de seguridad, también estoy agregando distintos niveles de usabilidad, porque al usuario le estoy agregando niveles de usabilidad, porque prácticamente él puede estar trabajando en su casa, en su escritorio, en su propia computadora, y prácticamente no se va a dar cuenta que está fuera de la organización. Por lo tanto, si bien agrego niveles en ese caso, agrego niveles de seguridad, agrego niveles de usabilidad también para el usuario final, pero obviamente desde el punto de vista tecnológico, agrego carga a las áreas tecnológicas. Inverso a que si yo solamente le estoy habilitando, como decía hoy, solamente el correo electrónico, quizás desde el área tecnológica voy a tener muy poca carga, pero desde el punto de vista de seguridad es bajo, la realidad es esa, y desde el punto de vista de usabilidad que yo le estoy brindando al usuario, también es bajo, porque lo único que puedo hacer es consultar su correo electrónico. Entonces, tengo que balancear muy bien eso. De vuelta, repito lo que decía antes, quizás no es el momento adecuado en una época de crisis de ponerme a evaluar eso, pero por lo menos saber que esas soluciones existen y las tengo que considerar en algún momento. Bueno, Damián Corbeto pregunta, bueno, quiere llevar adelante una charla de ciberseguridad o concientización a los usuarios de su organización y consulta qué temas, además del phishing, recomendarías abordar. Ahí Smartphones es el profesional en esto. Hoy, por ejemplo, charlas de concientización que estamos dando nosotros, phishing obviamente es un tema. Algunos bancos de distintos bancos centrales de distintos países están recomendando tratar el tema del ransomware, porque obviamente es algo que es una pesadilla en muchas empresas. Latinoamérica está siendo fuertemente afectada por el tema del ransomware. Temas básicos, muy, muy básicos de seguridad que se pueden llegar a tratar. Temas de ingeniería social, para mí es fundamental enseñarle al usuario que puede ser engañado, por lo tanto, darle ejemplos sencillos de distintos tipos de engaños que figuran, que los delincuentes usan hoy, y ejemplos y ejercicios prácticos. Por ejemplo, yo en muchos casos lo trato con ejercicios prácticos de cómo identificarían distintos tipos de engaños o ataques. Los ataques dirigidos, esto que se conoce como BEC, Business Email Compromise, también están siendo muy tratados porque hay muchos ataques que son dirigidos a gerentes o a directivos o a personas importantes dentro de la organización. Así que esos serían temas clave que yo trataría hoy por hoy. De hecho, nosotros lo hacemos, y en el caso, por ejemplo, de ustedes, en el caso de Smartphones, también en la plataforma, por supuesto, también lo tienen tratado. Así que es una buena respuesta para que ustedes también la estén dando. ISO 27000, ay, qué pregunta complicada, Israel. ISO 27001, ¿me puede ayudar para documentar estas medidas? Sí, recordemos que uno de los puntos de la ISO, uno de los puntos de control, son los planes de contingencia y de Disaster Recovery Plan. Por lo tanto, obviamente ayuda, quizás no a documentar, no sería la palabra, pero sí a tener controles adecuados relacionados con este tipo de cosas. De hecho, las dos políticas que yo pasé recién de templates, si uno las mira, van a ver que están alineadas con ISO 27000, por lo tanto ayuda. David, ¿tenés alguna otra por ahí? Sí, Gracias Hugo, por todas las preguntas y saludos que van mandando por el chat. Muchísimas gracias. bien, acá Hugo hace dos preguntas. La primera, bueno, ya estamos en medio de la crisis y la herramienta de monitoreo desborda en la capacidad de revisión. ¿Cómo priorizar la revisión de estos eventos? Y Oh, la segunda tiene que ver, bueno, la presentación o la grabación, bueno, eso ya fue respondido. sí. Bien, con el tema de la presentación, como decía, la presentación no, pero el video sí, va a estar, así que no hay ningún problema. Con respecto al monitoreo, es una muy buena pregunta para una época que no sea esta,
¿Por qué? Porque yo tengo que decidir qué voy a monitorear en el momento que estoy planificando ese monitoreo. Quizás hoy, por supuesto, te vas a encontrar desbordado con, que si tenías 5 usuarios trabajando remotamente y hoy tenés 1000, obviamente vas a estar desbordado. Y lamentablemente en eso, hoy por hoy, seguramente si no tienes una herramienta y ya no lo pensaste antes, va a ser muy complicado de evaluar. Entonces, la mejor recomendación, quizás por lo menos la que se me ocurre ahora rápidamente, es decir, bueno, cuando todo esto empiece a bajar, lamentablemente, me voy a tener que sentar a dedicar muchas horas a pensar cómo planificar ese monitoreo adecuadamente. Quizás ahora en este momento no sea el momento adecuado y la única que sea, como están pasando en muchísimos lugares, es capear la tormenta durante un par de semanas por lo menos, y a partir de ahí después sí, sentarme a planificar cómo hacer ese monitoreo. Es muy difícil llevar un monitoreo si no hay una planificación previa. Bien. Sí, ahí hay pregunta, Iván Iván pregunta por el tema responde del split de tunnel, Split sí, Tunnel, sí. efectivamente, sí, exactamente. Tratar de deshabilitarlo. Bueno, bueno, Alcide pregunta también qué herramienta sugieres como para el monitoreo remoto de VPN. Herramienta, o sea, de vuelta a lo mismo de antes. Si tienen alguna herramienta específica de SIEM, o sea, de tratamiento de eventos, obviamente recomiendo que haya alguna implementada. Vuelvo a lo mismo, no quiero dar marca para no herir susceptibilidades, porque me dicen, mencionaste una y no mencionaste otra. Herramientas de SIEM hay decenas, hay open source y hay pagas, es recomendable. Acá vuelvo a lo mismo que mencionaba en la pregunta anterior. Instalar un SIEM de un día para el otro no se hace, eso hay que ser muy realista. No puedo no tener un 100 hoy y tenerlo mañana, eso lamentablemente no pasa. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo al tema de la planificación anteriormente. Y en el caso de VPN, como dije en una de las preguntas anteriores, en general la mayoría de los productos que existen hoy tienen de VPN o de BDI también, tienen herramientas de monitoreo en donde me voy a poder ir viendo quién se está conectando, a qué horas, cuáles fueron las tareas que fueron realizando, etcétera, etcétera. Perdón por ahí si estoy siendo repetitivo con el tema de la planificación y demás, pero no quiero mentir con esto, no es mi estilo de decir, no, vayan e instalen un SIEM o un DLP, un Data Loss Prevention. Eso no existe en el mundo real, no lo puedo implementar de un día para el otro. Siento ser pesimista con esto, pero es la realidad, o sea, no les voy a ir a decir instalen un SIEM que se implementa en 5 minutos. Eso lamentablemente no lo puedo hacer en esta condición. Bien. Juan Carlos pregunta, ¿cuál es el mayor reto en ambientes distribuidos con BIOD sobre el tema de control y seguridad? Ay, me perdí. A ver. No sé si ves los números, las horas, aproximadamente a las 12:44, si la querés buscar bien a Ok. la pregunta. Dame un segundo. Está bien, ok. La Ahí de está, Juan Carlos. Juan Carlos ahí Exactamente, agrega, exactamente. Brain Sí, Your Own con Device. tema de BioD también pasa lo mismo. BioD también es un gran desafío. Esto nosotros lo venimos tratando desde hace 5 o 6 años, por lo menos, con distintos clientes, en charlas, etc. BioD también no es algo relativamente sencillo de implementar. Obviamente lo puedo activar para algunos empleados, por ejemplo, en estas condiciones actuales de contingencia, digamos, se podría llegar a activar, pero el gran problema ahí es muy parecido a lo que tenemos cuando tenemos la conectividad vía escritorios remoto o vía VPN. Yo voy a tener a un tercero, a mi empleado, con un dispositivo no controlado accediendo a recursos de la organización. En el caso de que esté bien implementado y totalmente bien implementado, en general las soluciones de BioD, que tampoco en algunos casos tampoco son baratas, pero hay algunas alternativas, las soluciones de BioD me ofrecen la posibilidad de hacer, de compartimentar, bien digo, el dispositivo, es decir, tener una parte que sea personal del usuario, en donde él puede instalar cualquier cosa, un jueguito, por ejemplo, y una parte totalmente propia de la organización, en donde yo voy a poder controlar a través de la solución de BioD qué instala o qué no instala.
cuál va a ser, por ejemplo, el repositorio de donde se va a descargar las aplicaciones, si va a ser el Google Play tradicional o el de Apple, o si va a ser un repositorio propio. Por lo tanto, ahí también va a depender mucho del alcance de la solución. En general, todas las soluciones de BOD permiten eso. Obviamente va a depender mucho del tipo de solución, las licencias que tengas y demás. Pero lo importante a controlar, para ir propia a la respuesta, a controlar es qué tipo de aplicación le voy a dejar instalar al dispositivo y cómo ese dispositivo va a acceder a los recursos de la organización. Bien. Bueno, Gustavo hace una pregunta también que tiene que ver con las conexiones remotas, que están apareciendo soluciones de nube que ofrecen un tipo de proxy VPN plug and play. Y bueno, consulta si hay alguna herramienta corporativa de este tipo que recomiendes. Me parece Ahí que no, es... a esa sí te la debo, Gustavo. En todo caso, después nos conectamos. Esa sí te la debo, perdón. Está bien. No me ha tocado Y trabajar con alguna solución de ese tipo, por eso no voy a hablar sin conocimiento de causa. bien. Y la última pregunta, por lo menos que tengo yo aquí anotada, es si es posible realizar una imagen de sistema operativo virtual con todo configurado para ingresar varias Ujú. personas de una organización. Sí, efectivamente, Beto, efectivamente, en general hay varias soluciones que permiten esto, por ejemplo, las BDI que mencioné anteriormente, son una solución de este tipo, en donde lo que se le brinda al usuario es el acceso a un equipo remoto en donde tiene preconfigurado un sistema operativo base, con las herramientas que tú le quieras dar. Por ejemplo, le digo, tienes el icono de acceso a la red corporativa, a una carpeta determinada o a un servidor determinado, y tienes el icono para entrar a un navegador determinado y tienes el icono para entrar a una aplicación determinada que tú decidiste darle. Por lo tanto, esa imagen es a la que accede el usuario y está totalmente preconfigurado y no puede salirse de ese contexto. Por eso yo mencionaba hoy previamente que el nivel de seguridad que brinda ese tipo de soluciones es mayor comparado con las otras que fui mencionando. Efectivamente, de esa manera eso no funciona. Bien, tengo una última pregunta y ya cerramos. Miguel consulta, bueno, menciona que Gartner habla ahora sobre el modelo SASE y bueno, consulta qué debe tener en cuenta para implementar este tipo de soluciones que son con nube nativa. Bien, a ver, ¿tenés por ahí el horario? Está en las preguntas, la última. La pregunta. Perfecto, perfecto. Bien, ahí sí, efectivamente, Gartner está hablando mucho de ese tipo de modelos. Acá me remito a lo que decía anteriormente. Particularmente no me ha tocado tener que evaluar o trabajar en algún cliente con este tipo de modelos. Por lo tanto, Miguel, esa lamentablemente también te la debo. En todo caso, después nos contactamos por otra vía y te puedo llegar a contestar. Pero en este caso también no me ha tocado y no me gusta recomendar soluciones con las cuales no he trabajado o modelos que muchas veces, de acuerdo también a cómo se pinte, el Data Loss Prevention, por ejemplo, en su momento, hace 5 o 6 años, era el modelo ideal. Todo el mundo te decía, tienes que implementar un Data Loss Prevention. Cuando ibas al mundo real te dabas cuenta que difícilmente podías llevarlo a la práctica. Entonces no me gusta hablar de modelos o de herramientas que no conozco o que no me ha tocado trabajar. Bien, bueno, Creo que es estamos, todo, ¿no? todas Bien, sí, todas las preguntas, por lo menos las que perfecto. pude Gracias. anotar. Sí, alguien Eh, preguntaba por ahí si BYOD es Bring Your Own Device. Sí, sí, efectivamente estábamos hablando de eso, perdón. Trae tu propio dispositivo, o sea que el usuario o el empleado lleva su propio dispositivo para que le instalemos o pueda acceder al recurso de la organización o viceversa. Desde la organización yo le doy un dispositivo con algo configurado para que él pueda entrar desde ese dispositivo hacia los recursos de la organización. Efectivamente estaba hablando de eso. bien, Gente, muchísimas gracias. Gracias por la paciencia, gracias por la buena onda, gracias por todos los saludos. Vuelvo a repetir lo que dije al principio. No quiero ser aburrido con eso, pero respetemos lo que hoy nos están recomendando los expertos,
que es quedarnos en nuestra casa en la medida que sea posible. Tratemos de los que estamos más capacitados, los que tenemos más posibilidad de aprender o estudiar, tratemos de dar recomendaciones también a nuestros allegados. Por ejemplo, aquí en Argentina, y estoy hablando de algo totalmente local, en muchos casos el tema de la pandemia y la cuarentena no se estaba tomando demasiado en serio, entonces tratemos de respetar un poco esto. Vuelvo a recomendar el video de Bill Gates, no porque sea Bill Gates ni mucho menos, sino porque realmente fue profético en lo que dijo hace 5 años, lo recomiendo. Tratemos de ayudarnos un poco entre todos, hay que pasar el mal momento y muchísimas gracias a todos. Nos veremos en algún momento en sus países, virtualmente o presencialmente. Muchas gracias a todos. Bueno, de nuestra parte te agradecemos, Cristian, y como cierre le comento que la semana que viene vamos a estar dando un nuevo webinar con una temática parecida, pero con otra orientación, más desde el punto de vista legal. Lo va a estar dando Marcelo Temperini, que su formación es abogado. Así que ahí les estaba pasando en el chat lo que es el enlace, ya se pueden empezar a registrar. Le pido que nos sigan en las redes sociales, tanto en las de Cristian como en las de SmartFence, en Twitter y principalmente en LinkedIn, que son donde más tenemos movimiento. Y bueno, de nuestra parte no tenemos nada que agregar, así que bueno, un saludo y esperemos que todo mejore lo más pronto posible. Gracias, una vez más aprovecho para agradecerle a todos ustedes de SmartFence y nos vemos pronto. Hasta luego a todos. Hasta luego.